Bendito sea Dios porque nos ama con amor eterno y engrandece su misericordia para con cada uno de nosotros. Les invito a que abramos juntos la Biblia en la última carta que escribe el apóstol Pablo desde la prisión. Es la segunda epístola a Timoteo en el capítulo 1. Timoteo capítulo 1. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 1. Y vamos a entender algunas cosas muy interesantes acerca de lo que es una madre piadosa en varios aspectos. Leamos juntos segunda carta a Timoteo, capítulo 1, a partir del versículo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Es decir, que el apóstol Pablo tiene a Timoteo en mucha estima, y de esta manera continuamente está orando, está levantando su voz, está pidiéndole a Dios que ayude a Timoteo. Timoteo llevaba ya muchos años caminando con el apóstol Pablo. De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos habla acerca de cuando él es empujado a ser discípulo de Pablo, a caminar con Pablo, a andar de aquí para allá con Pablo, y ya lleva una buena cantidad de años aquí Timoteo. De tal manera que en este momento Pablo, desde la mazmorra ahí en Roma, le está escribiendo a Timoteo, quien está en Éfeso, y le está recordando y le está diciendo, oye, te llevo en mis oraciones, te tengo presente y te llevo en mis oraciones. Versículo 4, deseando verte. Ya no lo iba a ver, pero Pablo sí anhelaba ver a Timoteo. ¿Por qué anhelaba ver a Timoteo? Porque dentro de las muchas personas que Pablo conoció, que se atravesaron en la vida de Pablo, muchas de ellas lo abandonaron. Pablo no continuó caminando, mejor dicho, algunos de los que habían sido discípulos suyos decidieron hacerse a un lado. Y cuando vieron que Pablo ya estaba en una prisión romana, encadenado a las mazmorras, decidieron ya no continuar compartiendo la misma fe o las mismas tribulaciones que el apóstol Pablo sufría. Ellos no querían ese mismo destino que veían que tenía el apóstol Pablo. Y es que es muy cómodo ser cristiano mientras todo marcha viento en popa. Es muy fácil decirse cristiano mientras todo avanza conforme a la comodidad, conforme a las singulares formas de vida de cada uno de nosotros, pero cuando se genera una oposición, cuando hay algo contrario, muchas personas prefieren dar un paso al costado. Timoteo no era uno de ellos, no era uno de aquellos que en los momentos difíciles decidían decir, no, mejor me hago a un lado. Y entonces Pablo, con mucho amor, con mucho afecto, con mucho cariño, le escribe deseando verlo. Dice así el versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Timoteo era un hombre piadoso, era un varón de arriba de 30 años, no era un jovencito adolescente, ya en este punto Timoteo era alguien que superaba los 30, quizás los 40 años, y era alguien que lloraba. Era alguien que se quebrantaba, que era alguien que se dolía con las circunstancias que atravesaba el apóstol Pablo, de tal manera que Pablo dice, bueno, hay gente que sí. Es verdad, hay muchos que ya no están conmigo, pero hay otros que lloran conmigo, hay otros que se duelen conmigo, hay otros que les pesa cómo está la condición de mi ministerio, de las iglesias en términos generales, porque Timoteo se encontraba predicando, era pastor en la iglesia de Éfeso. Así que Pablo decía, sí es cierto, hay muchos que ya no quieren, pero por los que sí, vale la pena
seguir recordando y dando gracias a Dios por aquellos que han decidido continuar adelante, a pesar de que las circunstancias no son las mejores. Esta es la última carta que escribe el apóstol Pablo. Y en esta carta ya estaba a unos días, quizás algunas semanas, de ser decapitado, porque todo ciudadano romano era decapitado, no era crucificado, sino era decapitado. Así que Pablo estaba a punto de entregar su vida, de dar su último aliento, pero la manera en la cual Dios le daba consuelo era acordarse de las lágrimas de alguien que había estado con él en todo momento y en toda circunstancia. Pero Timoteo no tenía estas convicciones nada más porque aparecieron de repente. Y eso es algo que es importante poderlo entender. Timoteo fue un niño, un joven que creció en la fe. Era un niño que fue educado, instruido en la palabra de Dios. Y que si bien es cierto, hay momentos de rebeldía y seguramente tuvo momentos de querer hacer de su vida lo que él quería, la realidad es que Timoteo aprendió mucho acerca de la fe por el ejemplo de su madre y de su abuela. Aprendió a llorar, aprendió a quebrarse y decir, te necesito, Señor. No le importaba que opinaran la gente que le rodeaba. Timoteo era alguien que se quebrantaba, que lloraba. Continúa diciendo la Escritura, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo reconocía una fe sincera en Timoteo, una entrega verdadera en Timoteo. Pero Pablo sabía que esta verdadera fe, esta fe no fingida que habitaba en Timoteo, provenía de alguien familiar para él, de su madre y de su abuela. Es decir, la mamá y la abuelita de este predicador, de este pastor de la iglesia en Éfeso, habían sido personas, o quizás en ese momento la mamá quizás todavía vivía, habían sido personas de fe. Habían sido personas que a pesar de las circunstancias que le rodeaban, a pesar de la opresión, a pesar de la mucha idolatría que podía existir en ese ambiente griego de tanta sabiduría, de tanta filosofía, de tantas cosas que tenían que ver con el ser humano, con la meditación, con los dioses, etc. En ese ambiente, la abuelita y la mamá educaron a Timoteo respecto a la fe en Cristo Jesús. De tal manera que a relativamente corta edad se lo ofrecen a Pablo para que lo acompañe en sus viajes misioneros, para que lo siga instruyendo. ¿Sí? Entonces vemos que esta convicción del apóstol Pablo, de este amor que le tiene a Timoteo como discípulo, como si fuera su propio hijo, reconoce que no es algo que haya nacido de manera espontánea en Timoteo. Reconoce que hay una influencia de mamá y de abuelita sobre la vida de Timoteo, de tal manera que Timoteo podía ser de aquellos que, a pesar de que Pablo estaba en la cárcel, no se rajaba, no se echaba para atrás, no decía, no, esto no es para mí, esto no lo quiero, sino que se esforzaba por la fe que veía en su abuela y en su madre. ¿Sí? Su madre y su abuela eran personas de fe. La abuelita de Timoteo es reconocida en la Biblia. Esto es impactante porque la Biblia condensa la historia de la iglesia primitiva, de los primeros 100 años de la iglesia de Cristo, de los primeros años de la fe sincera, de la fe que enfrentaba a los leones ahí en el Coliseo de Roma, que se los comían, de esa clase de fe que no le tenía miedo a morir, que tenía tales convicciones que las cosas que enfrentaba, es que me dijeron, es que me hicieron, es que me vieron feo, esas cosas no pasaban por la mente de los cristianos primitivos,
porque su confianza estaba puesta en el reino de los cielos. De tal manera que no se tropezaban fácilmente. Para ellos dar la vida a las fieras en un espectáculo, en un show de sangre romano ahí en el Coliseo, era digno de un cristiano. Era digno de alguien que valía la pena, por el cual valía la pena entregar su vida. Y eran gente sencilla, eran gente que amaba sinceramente. Su abuela y su madre habían tomado decisiones de seguir a Jesús tiempo atrás. Y sus convicciones fueron tales que impactaron el corazón de Timoteo. Él veía a su abuela, él veía a su madre orar. Él veía a su abuela y a su madre llorar por las almas. De tal manera que Timoteo terminó siendo pastor de almas. Terminó siendo alguien que se entregó, que se sacrificó a buscar el mayor bien de los creyentes con los cuales se encontrara en el camino. No era cualquier cosa. Vio que su madre y su abuela intercedían, lloraban, clamaban a Dios por las personas, rogaban que hubiera algo que transformara los corazones endurecidos. Y Timoteo vio todo este ejemplo y le generó una fe genuina. ¿Por qué era una fe genuina? ¿Qué tiene la fe? ¿Qué características son las que debe tener una fe genuina? Si nos vamos a lo que dice Hebreos capítulo 11, por favor, versículo 1. ¿Cuáles son las características de una fe genuina? Porque todos podemos decir creer en Dios en una u otra manera. Pero tener una fe genuina me lleva a acciones genuinas. Me lleva a decisiones serias de seguir a Dios. Mucha gente va a las congregaciones, va a los rituales religiosos, va a la iglesia católica, va a la iglesia cristiana, va donde quiera y dice tener fe. Pero la fe verdadera, la fe genuina, la que tenía Timoteo, su mamá y su abuela, no era cualquier clase de fe. No era una fe ritualista de ya cumplí, palomita y ya. No, era una fe que de verdad influía, porque decía, qué valentía cambiar de vida así. Cambiar de vida de esa manera no es fácil. No es fácil enfrentarte a la familia que antes te decía, oye, ven, vamos a echarnos unas cervezas. Y decirle, no, ya no, gracias. No, eso de verdad va pesando. Va siendo un ejemplo de fe genuina. Dice el capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe. Estos son los dos conceptos que engloban la fe. Certeza. ¿De qué tenemos certeza? De lo que se espera. Lo que se espera todavía no se puede ver, se espera. Se siente o se sabe uno seguro de recibir algo, de que va a recibir algo, pero todavía no llega a eso, porque si no, no sería fe. Ya lo tendríamos en la mano, ¿sí? Si a usted le dicen, oiga, yo tengo este compromiso, voy a hacer esto por usted, sabes, y si confías en la persona, si es alguien que dice y hace, que realmente sus palabras no solamente se las lleva el viento, sino que en verdad cumple, tú sabes que esa persona es de fiar y sus palabras a ti te dan seguridad. Así es la fe en Dios. Todavía no lo recibimos, pero sabemos que quien lo dijo es seguro que lo va a hacer. Tiene el poder, tiene la capacidad, tiene la inteligencia de poder responder a esta confianza que pongo delante de Él. Así que es una certeza de algo que todavía no recibimos, pero que sabemos por quien lo prometió que va a venir, ¿sí? Así como el rey David, que 18 años pasó entre que fue ungido como rey y entre que ascendió al poder, él sabía, tenía la certeza de que habría de ser rey. ¿En qué momento? No lo sabía. ¿De qué manera? Tampoco lo sabía. Pero tenía la certeza de que ibas a terminar siendo rey. Eso es fe. Es tener esta seguridad de que aunque no lo tenga, quien lo prometió lo va a dar.
Quien lo dijo no es mentiroso. Quien se ha comprometido no es alguien que vaya a quedar mal. Prometió y va a hacer. Así que es una certeza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Yo espero esto. La convicción de lo que no se ve. Todavía no lo veo, pero estoy convencido de que voy a llegar a ese punto. Estoy convencido de que Dios, que Cristo vino a la tierra y murió por mis pecados, y así me quedo hecho justo delante de Él. Así que voy a entrar al cielo no porque yo sea buena persona, sino porque Jesús lo fue y murió en mi lugar. Sí. Por esa razón sé que entraré en el reino de los cielos. Por supuesto que hay cambios que se hacen que son notorios y que dejan ver que una persona está siguiendo al Maestro, está siguiendo a Cristo. Pero lo que nos mete al cielo no son nuestras obras, es saber que Él murió en nuestro lugar, haciéndonos justos a los injustos. Sí. Así que la fe es una certeza y es una convicción. Y son convicciones tales, amado, de servir a Dios, de saber que Dios es verdadero, que te puede generar acciones que de otra manera no podrías, o te dirían, estás completamente desquiciado. Sí, estás completamente loco. Tengo muy presente cuando hace años atrás Dios me convocó a las misiones y que me dijo, vete para allá, para Veracruz. Nadie de mi familia vive ahí en Veracruz. Así que vino la convicción de saber que Dios me quería allá y ya no hubo nada que me detuviera. Y cuando me dijo, vete a Argentina, vendí todo lo que tenía y me fui a Argentina. Un acto de locura, total, pero con una convicción de saber que Dios me estaba enviando. Sí. Esas diferencias son las que cambian, porque la fe es una convicción que te genera decisiones, que te genera tomar decisiones serias acerca del Evangelio y del reino de Dios. Sin embargo, hay personas que dicen, no, yo sí creo. Bueno, tienes una conciencia de que Dios existe, pero de que lo estés siguiendo es muy diferente. Una cosa es decir creer en Dios, porque hasta los demonios creen y tiemblan, y otra muy distinta, tomar decisiones que me conlleven a seguir a Cristo, que me hagan saber voy caminando con el Maestro. Sí. Las decisiones nunca van a ser fáciles, pero cuando uno tiene una convicción de seguir a Cristo, nos puede llevar miles de kilómetros lejos del hogar, de casa. Y sí, eso se llama fe. Continúa diciendo la Escritura en el versículo siguiente, en el versículo 2. Porque por ella, por la fe, por esta certeza de lo que se espera, por esta convicción de lo que no vemos, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Nótese que dice buen testimonio. Es decir, tienen buen testimonio, pero quien salva y el único que salva siempre va a ser Cristo. Va a ser Dios. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, por la certeza, por la convicción, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esto es algo que hasta los científicos lo han comprobado. Todo lo que hay tuvo que venir de algún lado. Sí, es la segunda ley de la relatividad. Entonces, sí es importante entender que la fe me asegura que donde no había vida, donde no había nada, Dios por su palabra creó cosas. Así que no se me complica, no se me hace difícil pensar en que Dios me puede ayudar porque no tengo nada que ofrecerle, pero Él sí puede hacer algo con la nada. Donde yo no puedo, Él sí puede. Eso se llama fe. Donde ya no me dan las fuerzas, Él puede, porque Él de la nada hizo cosas. Y si yo no tengo nada bueno que ofrecerle, Él puede cambiar cosas.
Él puede brindarnos la ayuda necesaria para caminar junto a Él. Sí, eso se llama fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el mundo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿En qué consistió la diferencia entre los dos hermanos, entre Caín y Abel? Los dos crecieron bajo los mismos padres, tenían el mismo conocimiento de Dios, cada uno se dedicó a un oficio distinto, uno fue recolector con agricultura, el otro se dedicó al ganado, cada uno tenía su propia historia, pero los dos tenían el mismo conocimiento, las mismas herramientas para poder agradar a Dios. ¿En qué se basó la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia entre uno y otro? La fe. Cuando Abel presenta su ofrenda, sabía y creía, tenía la certeza de que agradaba a Dios. Tenía la convicción de que Dios estaba ahí y lo estaba viendo. Mientras que Abel también trajo de lo suyo, pero no tenía la misma seguridad, no tenía la misma certeza, no tenía la misma convicción que Abel. Entonces, ambos tenían las mismas capacidades, pero diferente las convicciones. Y eso pasa en todos lados. ¿Por qué razón alguien puede entregar su vida a Cristo y otro no? Porque las convicciones en uno y en otro son diferentes. Uno tiene convicción, otro no tiene. Uno verdaderamente cree y el otro no cree realmente, aunque diga creerlo. Aunque esté haciendo cosas para presentar una ofrenda a Dios, no cree verdaderamente que su ofrenda, que el bien que puede hacer, sea para Dios. ¿Sí me doy a entender? Hay diferencia entre confianza, entre certeza y entre no tener certeza. Convicción y certeza son los dos ingredientes de la verdadera fe. Sé lo que espero y actúo conforme a lo que espero. Esa es la fe. Sí me doy a entender, amados. Cuando tú dices, yo tengo fe, mucha fe, seguramente estarás diciendo, tengo certeza. Sé que Dios va a hacer esto, sé que Dios va a hacer aquello. Está bien, pero no es el único ingrediente de la fe. La convicción de lo que no se ve te lleva a actuar aunque todavía no veas lo que Dios se comprometió a hacer por ti. Esto es diferente. La fe no solo es decir yo creo en Dios. Yo sé que existe. Sí, eso puede ser certeza. Y es parte de la fe, pero no es la fe verdadera. La fe que tenía Timoteo. Porque la fe que tenía Timoteo, que tenían su abuela Loida y su madre Eunice, eran una fe que no solo decía tener certeza, sino que tenía convicción y actuaba en función de lo que sabía que iba a venir, aunque todavía no lo viera. Sí. Continúa diciendo, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. O sea, tenía tanta certeza Enoc, tanta seguridad, tantas convicciones acerca de Dios, que su vida le agradó a Dios de tal manera que ni siquiera le permitió ver muerte, se lo llevó. Esa vida me gusta, y se lo llevó. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por medio de qué? Certeza de lo que se espera, convicción, acciones, aunque todavía no se recibía. Eso es tener fe. ¿Sí me debe entender? Fe es saber que Dios tiene misericordia y actúo en función de esa misericordia. Fe es saber que Dios ha prometido salvar y actúo en función de esa certeza. ¿Por qué predicamos el Evangelio? ¿Porque disfrutamos hablar y hablar y hablar? ¿Porque estamos queriendo engañar? No, porque tenemos una certeza de lo que esperamos. Una convicción de lo que aún no vemos.
Y por eso dedicamos tiempo, esfuerzo, horas en trabajar a favor del reino de los cielos y su justicia. Eso es fe. Sí. Versículo siguiente, versículo 6. Pero sin fe, sin esta certeza, sin estas decisiones que vienen acompañando las convicciones, es imposible agradar a Dios. Es imposible, no es una cuestión de interpretación. Es imposible poder agradar a Dios si no tenemos esta certeza de lo que esperamos, esta convicción de lo que no vemos. Es imposible agradar a Dios porque es necesario, es un requisito, que quien se acerca a Dios crea que le hay, pero no solamente es decir, sé que existe, sino que además dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que es galardonador, que obsequia o da galardones. ¿A quiénes está dedicado esto? A quienes le buscan. ¿Sí? Esto es importante que podamos guardarlo en el corazón, amados. La fe no son palabrerías. La fe no es algo que está aquí en el ambiente y se me va a pegar como chicle. No es algo metafísico que esté aquí en el medio ambiente que no vemos, pero de momento va a venir y voy a tener un momento de iluminación y ya voy a creer así como por arte de magia. No es así. No es de esa manera. La fe proviene por el escuchar la palabra de Dios. Es pues que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios ha depositado en sus actos, en sus acciones, en su testimonio, en su amor, la suficiente gracia para que todo aquel que escuche pueda creer. Por eso no nos cansamos de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Porque sabemos que la fe es por el oír la palabra de Dios. Y por lo tanto, tratamos y nos esforzamos de exponer la palabra de Dios para que todo aquel que la escuche pueda tener acceso a la gracia que proviene de Dios y por tanto pueda tener fe. Sí. Que Jesús ha resucitado es un medio de gracia, es una verdad que aporta la suficiente capacidad al ser humano para tener que tomar una decisión acerca de creer, de seguir a Dios o no de seguir a Dios, de creer en la resurrección de Cristo o no creer en la resurrección de Cristo. Cada verdad que llega a nuestra vida, a lo mejor por medio de una película, ¿no? Por medio de una serie que hablen acerca de Jesús, cada cosa que escuchamos es gracia que nos coloca en una posición de poder decir, sigo o no sigo al Mesías. No es algo que aparezca así de la nada. No es un momento así de iluminación. No tiene que ver con eso. Es gracia de Dios que viene con el Evangelio de Cristo. De tal manera que el predicar lo que hace es que acerca esa gracia. Por eso son buenas nuevas. Porque son buenas noticias. Estaba en tinieblas, pero veo luz. Loida y Eunice, abuela y madre de Timoteo, le enseñaron acerca de esta confianza práctica. No solo de la certeza de lo que se esperaba, sino también la convicción de lo que no se podía ver. Sí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que quien se acerca a Dios crea que le hay. Ahí está. Él está, es verdadero. Y que es galardonador de los que le buscan. Va a recompensar a los que son sinceros. Es lo que nos está queriendo transmitir la Biblia. Sí. Ahora, sí, hay que buscar o hay que entender un ejemplo de ello. Y un ejemplo muy claro fue en cierta ocasión que Jesús
va de la zona de Nazaret, de la zona de Galilea, viaja hacia el norte, hacia la ciudad de Tiro y de Sidón. Vamos al Evangelio de Marcos, por favor. Marcos capítulo 7, por favor. El Señor Jesús, después de tener un momento algo álgido, algo difícil en Galilea, decide salir fuera del territorio de Israel y se va a la zona de Tiro y de Sidón, que son dos ciudades del mar Mediterráneo. En esa es una franja. Ahí se fue Jesús. Trató de irse a descansar. Veamos si pudo. Dice a partir del versículo 24, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. ¿Qué quería hacer Jesús? Tener una especie de momento con sus discípulos, de descanso, una especie de retiro, ¿no? Vámonos fuera del entorno de Israel, necesitamos descansar, están las cosas tensas, los fariseos lo acababan de cuestionar, lo acababan de tratar de desacreditar, así que viajan a esta zona para tratar un momento de tener tranquilidad, de dejar espacio a la manera en la cual se habían puesto los fariseos. Lo puedes leer ahí a través del capítulo 7. Y dice el versículo 24 que levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Fue notorio que Jesús había entrado a la ciudad, que estaba posando en una casa. ¿Por qué era tan notorio? Porque su fama ya se había extendido. Él era visto como una especie de gran curandero para lugares como Tiro, Sidón, Siria, lugares más allá de Israel. Era visto como alguien que curaba, que sanaba enfermos. Así que aquí nos encontramos que Jesús trató de alejarse del territorio israelí para dejar que las cosas se calmaran, se lleva a sus discípulos, pero no pudo descansar. ¿Qué sucedió? Se enteraron de que Jesús, el que había hecho milagros, estaba en casa, en una casa de alguien. Uy, pues todo el mundo quería ayuda, ¿no? Todo el mundo quería ser sanado. Y entonces sucede lo siguiente. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. ¿Qué sucedió? Se enteraron de que Jesús estaba ahí, y una mujer con un problemón con su hija, decidió acudir a Jesús. Decidió aprovechar. No tuvo que viajar hasta Galilea, no tuvo que hacer un viaje lejos, no. Aprovechó la oportunidad de que Jesús estaba ahí. ¿Y qué hizo? Llegó y se postró a sus pies. Dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Qué difícil tener un hijo, una hija, que tienes conciencia de que tiene un problema espiritual, en este caso un espíritu inmundo, y no poder hacer nada. Y querer a lo mejor un viaje, te enteras por allá, oye, en tal lugar hay alguien que está ayudando, que está liberando de demonios, que está sacando espíritus inmundos, que está sanando enfermedades. Hay alguien que sí puede ayudar, pero no tengo los recursos para realizar este viaje. Mi hija está en un estado tal que no puede realizar este viaje. No se nos habla de que tuviera a un varón, a un marido con ella. Probablemente era mamá sola. Así que enfrenta un problema espiritual y no tiene los recursos para ir a aquel que podía ayudar, lo que había escuchado que ayudaba, que sanaba. ¿Qué es lo que sucede? Que Jesús vino cerca de ella. Dijo, no, pues aprovecho
ella sabe que no es judía. Ella sabe que no pertenece al pueblo de Israel y que Jesús es judío y que pertenece al pueblo de Israel. Y a quienes mayormente ayudaba eran los judíos. Ahí había llegado. Pero esta mujer entra en el reposo de Jesús cuando Jesús quería su propio momento con sus discípulos. Esta mujer aparece y los echa a perder. Se les complica su descanso. ¿Por qué? Porque llegó esta mujer y se postró a sus pies. ¿Qué sucedió? La mujer era griega y sirofenicia de nación. Ella sabía que por encima de ayudarle estaba ayudar a los que fueran judíos. Pero por algo estaba ahí, ¿no? Y esa noción de aquí está Jesús, por algo está aquí, no lo pienso desperdiciar. No pienso pasarlo por alto. Así que en ese momento lo que se le ocurre es arrodillarse a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. ¿Qué hace Jesús? La ignoró. Se levantaron de la casa donde estaban y se retiraron. No les hizo caso. No le hizo caso a la mujer. Fue un rechazo, entre comillas, muy doloroso, de mucha angustia. ¿Por qué? Porque la mamá sabía que él sí podía, tenía la certeza de que sí podía ayudarlo. Sabía que él tenía el poder para hacerlo, para ayudarle. Pero sabía que no se lo merecía, no era judía, no era parte del pueblo de Israel. No se lo merecía, no. Pero su hija lo necesitaba con desesperación. Ella estaba desesperada. Y lo primero que escuchó de Jesús fue silencio. No le hizo caso. Y por el contrario, ve que Jesús se levanta de la casa y se sale con sus discípulos. Qué desesperación saber que la ayuda viene, que está ahí, y la ayuda no hace caso. ¿Cuántas veces no has pedido ayuda y pareciera que no te escuchan en el cielo? Parece que está cerrado, que no hay ayuda. Y dices, es que no lo merezco. Pero recordemos que es la fe, certeza. ¿La mujer sabía que Jesús podría ayudar a su hijo, a su hija? Sí. Pero no solo se quedó con el decir, pues yo sé que Dios me puede ayudar. Actuó. Fue y se postró. No le hizo caso a Jesús, se levanta y se retira de la casa, y entonces la mujer empieza a dar de gritos. Empieza a clamar. No me hizo caso. Le voy a echar más ganas. No voy a decir, pues no se pudo. Pues ya ni modo, no quiso. No. Decía, mi hija lo necesita. Necesita de la ayuda. Y entonces dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Duras palabras. Son duras palabras para alguien que está necesitado. Le está diciendo, primero son los primeros, voy a ayudar a unos que son por los que vine, y bueno, ya después voy a actuar primero con ellos. Y la mujer, sabiendo que tenía esta necesidad, y estando en este estado de angustia, de desesperación, le dice lo siguiente. Respondiendo ella, le dijo, sí, Señor. Aquí hay algo bien interesante que, por ejemplo, nos narra el Evangelio de Lucas en el capítulo 15. Vamos a leerlo juntos, Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Porque dentro de esta narrativa que estamos leyendo, Mateo agrega algunos otros detalles que vale la pena decir. Mateo capítulo 15,
versículos 21 al 28. Aquí la narrativa dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole. Primero entra a la casa y se postra. Aquí se nos narra lo que sucede después de que sale Jesús de esa casa. Comienza a gritar, comienza a clamar. ¿Qué era lo que le decía a Jesús? Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta mujer no tuvo una gran oración, no tuvo un montón de palabras muy adecuadas, porque muchas veces somos así, ¿no? Es que no sé orar, no necesitas saber orar. Tienes que entender que Jesús está ahí y es misericordioso. Grítale: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Primero llega y se postra. Sí. Se levanta Jesús y se va. Comienza la mujer, ese fue un primer rechazo, a gritarle: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús no le responde, segundo rechazo. El orgullo, ¿qué te dice? Ay, ya que voy a estar haciendo ley. No quiere. Eso es lo que nos dicta el orgullo. No, pues ¿para qué estás dando lata? Se quedó con eso la mujer, dijo: no, tengo una necesidad real. Tengo la necesidad de clamar por ayuda. ¿Qué hacen los discípulos? Dice: entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Es decir, ya la había rechazado cuando se postra, se levanta, se retira. Ahora grita: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. No recibe respuesta y por el contrario, le exigen a Jesús: ya, por favor, Señor, que deje de estar gritando. Es una escandalosa. Está gritando mucho. Está generando un ambiente de llamar la atención. ¿Le importó a aquella mujer? No, no le importó. Finalmente se acerca con Jesús y le dice, él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso le contesta a sus discípulos. Dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Dos palabras: Señor, socórreme. No había una elocuencia en sus palabras, había una necesidad. La verdadera fe proviene de una necesidad que tenemos la certeza que Dios puede responder, puede contestar, pero va a requerir acciones nuestras. Y eso es a veces donde la gente se atora. Sí cree en Jesús, sí cree que Jesús puede ayudarlo, pero no tiene las convicciones necesarias para tomar decisiones serias. Sí. Y entonces, en ese sentido, Jesús le dice: yo vine a ayudar a los míos. Sí, Señor, le contesta la mujer. Respondiendo le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Continúa diciendo el versículo 28. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. A veces pensamos que nuestra fe es pequeñita y que puede estar o no puede estar. Es que no tengo fe, no me alcanza la fe para esto, no me alcanza la fe para aquello. A ver, de lo que se trata es de tener una certeza de lo que esperas. ¿Qué esperas que Dios haga por ti? No qué es lo que Dios te imaginas que querrá hacer. No, ¿qué es lo que esperas que Dios haga por ti? Eso es
una certeza. Y una convicción viene también con ello, de lo que no vemos. Cuando Dios dice, quiero salvarte, quiero ayudarte, no es una cuestión menor, amados. Es que el Dios creador de los cielos y de la tierra dice, sí, quiero ayudarte. Pero esta ayuda va a requerir de tu voluntad, va a requerir de tus convicciones. Se va a generar en tu mente una lucha entre decidir seguir el camino que Dios te propone o decidir tu propio camino y solamente querer agregar a Dios a tu vida. Aquí el tema es, ¿qué es lo que tú esperas que Dios haga por ti? ¿Qué es lo que quieres realmente? Lo mismo le preguntó al ciego, a Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? Estas preguntas, amados, nos ayudan a concentrar nuestra atención realmente en por qué estamos aquí. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que anhelamos? Que solo Dios parche algunas cosas en tu vida, que te dé una mejoradita, una limpieza y ya, pero que sigas siendo la misma persona, que sigas cometiendo los mismos errores que cometiste durante 5, 10, 15, 20 años, porque a menos que cambies por dentro, a menos que haya un nuevo nacimiento, vas a seguir haciendo las mismas cosas que te trajeron hasta aquí el día de hoy. ¿Por qué? Porque lo que requieres es volver a nacer, volver a empezar. No requieres una mejora, requieres un nuevo comienzo, volver a nacer. Así que no requieres solamente de algunas cosas que se mejoren, requieres un ajuste completo, un borrón y cuenta nueva. Sí. La Biblia me enseña que Jesús reconoce la fe de esta mujer y le dice, mujer, grande es tu fe. ¿Cuál fue la fe de la mujer? Certeza de que Jesús ayudaba, Jesús liberaba, Jesús sanaba, Jesús salvaba. Esas son certezas. Esas certezas las tienes a tu alcance. Jesús salva, Jesús sana, Jesús enseña, Jesús hace volver a nacer a las personas. Sí lo hace. Jesús es Dios hecho carne que hace que las cosas vuelvan a iniciar. Esa certeza puedes tenerla segura, pero requiere convicciones. Convicciones, tomar decisiones. Aunque todavía no veas a Jesús, aunque todavía no veas las cosas que Dios tiene preparadas para ti, cree que Dios te va a salvar, te va a ayudar, te va a hacer que vuelvan a empezar las cosas. Grande es tu fe, le dijo Jesús. Y le dice, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ni siquiera necesitó Jesús ir a su casa. Ni siquiera eso. Vamos a regresar a Marcos capítulo 7, por favor. Vamos a leer a partir del versículo 28. Respondiendo ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Este es un acto de humillación, amados. Hay algo que se escucha como, o que se conoce como orgullo nacional, ¿no? Es un orgullo derivado de la pertenencia a un pueblo, a una nación. El orgullo mexicano, decimos, ¿no? Y cuando estás fuera, te hace sentir muy extraño cuando como extranjero te vas a vivir a otro país. Y buscas cosas que te afiancen a ser mexicano. Bueno, aquí vemos
un cierto orgullo de nación, porque ella era griega y sirofenicia. Tenía una nacionalidad doble. No era romana, pero sí era griega y era sirofenicia. Pero no era judía. Y Jesús vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella requería de ser humilde a la hora de pedir ayuda. No de llegar con Jesús como quien merece ser ayudado. Y aquí hay un cambio muy interesante en nuestras vidas. El orgullo es un estorbo tremendo para poder encontrarnos con Cristo. ¿Por qué? Porque nos acercamos a Dios creyendo que solo necesitamos alguna ayudadita. Nos acercamos a Dios creyendo ser buenas personas y no lo somos. Es que sí tengo mis detallitos, son mis cositas, pequeñeces, todo el mundo lo hace. La cana al aire, los errores, como le quieras llamar, esas cosas nos condicionan por completo. Y cuando tú llegas a buscar a Dios pensando que serás ayudado porque mereces otra oportunidad, pregunto, ¿y qué has hecho para merecerla? ¿Por qué tendría un mérito en recibir una segunda oportunidad? ¿Qué mérito puede tener ello? ¿Qué has hecho bien para decir, todos merecemos? ¿Por qué? Delante de Dios, ¿cómo por qué? No lo merecemos. Más bien es misericordia suya la que recibimos. Tenemos que apelar a su compasión para recibir ayuda. No hay mérito en nosotros, amados. No hay mérito en ti. No somos buenas personas. Pero si llegamos pensando en que somos buenas personas, nos vamos a tardar un ratote en poder entrar en el reino de los cielos, en poder nacer de nuevo, en recibir esta otra oportunidad. Porque ninguno de los que estamos aquí somos buenas personas. Recibimos misericordia. Necesitamos de Dios. Y Dios se compadece. Pero es su misericordia, es su bondad. Él es el bueno, nosotros no. Él hace bien, nosotros no. Así que la mujer se despojó de este orgullo de ser griega y mujer sirofenicia y dice, necesito la ayuda de un judío. Porque entendamos, los griegos eran la clase élite del pensamiento humanista en esa época. Eran los filósofos, los pensadores. Los romanos eran los militares, era el imperio militar. Pero quien influía en la mente humana eran los griegos, los helénicos. Ellos se sentían por encima del resto de las naciones. Por eso el Evangelio de Marcos es tan meticuloso en querer decir era griega y sirofenicia. Porque eso marca que la mujer, a pesar de tener un problemón en casa, como que su hija estuviera con demonio, se sentía por encima de los judíos. Se sentía por encima de otras naciones. Y requería de decir, me tengo que despojar. Y llamarme perrillo. O sea, colocarme en esa posición de decir, los judíos están en la mesa sentados y luego nosotros. Cuando toda su vida los griegos los han hecho sentir en las nubes, en otro nivel. Pues ahí salen los filósofos, los pensadores. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Colocarse en esa posición por debajo cuesta trabajo. Es el primer obstáculo, en serio, de tener que decir, tengo una necesidad que está por encima de mi orgullo, que está por encima de mi opinión, que está por encima de mis puntos de vista, que está por encima de sentirme en un estatus
socioeconómico o de ser académicamente, tener una maestría, un doctorado. Estoy por debajo de ello. No me sirve porque tengo a mi hija endemoniada. No me sirve porque tengo un problemón en casa. De nada me sirve. ¿De qué me sirve tener las calificaciones necesarias para tener un puesto ejecutivo cuando tengo en casa un verdadero problema? Así que la mujer toma la decisión, la mujer griega, aquella que genera grandes diosas, ¿no? Como Artemisa, Diana Cazadora, Venus, etc. Y decide colocarse por debajo de un hombre judío que venía de paso para pedirle ayuda. No suena muy bien al orgullo. Por esa razón, amados, es que el Evangelio se complica mucho para las personas a veces. Porque hay que ponernos en una posición que en verdad estamos, es reconocer que no estamos bien, que necesitamos ayuda y que requerimos volver a nacer. Y eso no nos gusta, porque decimos, no, yo sí tengo algunas cosillas buenas, ¿no? Tengo buenos recuerdos. Como que esto sí lo hice bien. A ver, de nada te sirve lo que hayas hecho bien, sino el problema en el cual estás ahorita, que requiere que seas humilde delante de Jesús. Sí me doy a entender. Que hayas hecho bien cosas hacia atrás, está bien, pero ninguno de nosotros, vamos a ser aceptados por las cosas buenas y que no vayan a ser tomadas en cuenta las malas, ¿verdad? Porque todos tenemos una historia, a lo mejor algunos aciertos, pero si pones en una balanza cuántos aciertos has tenido en contraste con cuántas cosas has cargado y has hecho mal, ¿para dónde se inclinaría la balanza? ¿Serías bueno? ¿Mereces otra oportunidad? ¿Cómo por qué? La realidad, amados, es que necesitamos volver a empezar. Pero tenemos que empezar destruyendo nuestro ego. Híjole, y eso va pegando y va pegando y va pegando, y no es fácil, y a veces nuestro yo dice, ¿pero por qué? Por eso. Porque no puedes volver a empezar creyendo que tú puedes hacer algo, sino que Él puede hacerlo todo. Y esa enorme diferencia de aprender a dejarte guiar por Dios, de dejar que Él dirija tus pasos, que sea tu luz, que sea tu Señor, tu amigo, tu consuelo, ese tipo de cosas requieren de que tú tengas en tu cabecita la capacidad de escucharlo, de tomarlo en cuenta, y el orgullo a veces no lo permite, hermano. El orgullo no lo permite. Así que esta mujer griega, sirofenicia, viviendo junto al mar Mediterráneo, pero con un problemón, decide colocarse en una posición de decir, dame aunque sea las migajas, Señor. ¡Wow! A alguien acostumbrada a que la alabaran, ¿no?, por ser griega, porque las nacionalidades pesaban mucho en aquel entonces. Es como hoy, si tienes un pasaporte americano, puedes entrar a todos los países. Ningún país te pone peros. Pero entrar a la zona de Norteamérica es un problemón para cualquiera de América Latina. Es decir, las nacionalidades pesan mucho, en aquella época también. Así que decirle a unos, los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de sus amos, o sea, estaba diciéndole a los judíos amos, estaba reconociendo que ella no tenía lo que ellos sí tenían, y eso el orgullo le cala. Por eso es muy difícil que haya personas que vuelvan a nacer. Porque para volver a nacer tienes que aprender a colocarte por debajo de lo que tú crees que eres y aceptar lo que Él dice que somos. Y Él dice que somos pecadores.
y que no hay justo ni aun uno en la tierra, y que lo necesitamos, y que necesitamos salvación. Así que una madre es capaz, por amor a sus hijos, de tener una fe verdadera. Y aún decir, no tengo nada más, necesito ayuda. Jesús, necesito que me ayudes. La mujer sirofenicia recibió la ayuda más. Su hija quedó sana en aquel momento. Oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Ser madre no es fácil. No es fácil, porque sufre. Pero si algo tiene una mujer, es la capacidad y la posibilidad de poder entrar y conocer de Dios mucho más fácil que un varón. ¿Por qué? Porque pueden, por amor, decirle, vámonos con el orgullo, no lo quiero en mi vida. Y el varón es todavía mucho más orgulloso. Sí. Así que la invitación que te hago esta mañana, esta tarde ya, es a que te atrevas a decirle a Jesús, ten misericordia de mí. A lo mejor hace tiempo tú decías, no, es cosa de ignorantes, ¿no? No importa que sea cosa de ignorantes. No importa la opinión que tenías acerca de los que seguíamos a Cristo o de los que hemos decidido seguir a Jesús. No importa. Estás aquí y tienes una necesidad de volver a empezar. Te invito a que cierres tus ojos y le pidas a Dios, le pidas a Jesús que te ayude. No porque lo merezcas. No se trata de méritos. Se trata de atreverte a pedirle con certeza y con convicción. ¿Por qué estás aquí? Sí, yo sé que te invitaron, pero esa fue la excusa. ¿Por qué estás tú aquí? Porque podrías estar en otro lado, ¿no? Podrías estar afuera festejando a mamá todavía. Pero estás aquí. Y Jesús prometió también estar aquí. ¿Qué vas a hacer? ¿Hasta cuándo te vas a pelear con tu orgullo? Vale la pena volver a empezar. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí. Mi corazón llenaste de alegría, el gozo de estar junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí, transformaste con tu luz. Tu poder y tu amor derramaste en mí. Has creado una nueva esperanza
en mi interior. Que Dios forme en ti una esperanza distinta. Por favor, Señor, danos certeza. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí. Mi corazón llenaste de alegría, el gozo de estar junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí, transformaste con tu luz. Tu poder y tu amor derramaste en mí. Has creado una nueva esperanza en mi interior. Si yo te amo, anhelo estar junto a ti, te adoro. Has puesto un cántico nuevo en mi corazón. Si yo te amo, no hay bien para mí fuera de ti, y te adoraré, te bendeciré, y a la sombra de tus alas habitaré. Si yo te amo, anhelo estar junto a ti, te adoro. Has puesto un cántico nuevo en mi corazón. Si yo te amo, no hay bien para mí fuera de ti, y te adoraré, te bendeciré, y a la sombra de tus alas habitaré, y te adoraré, te bendeciré, y a la sombra de tus alas habitaré. Gracias, Jesús. Gracias por amarnos con amor eterno, Señor. Padre, te ruego que toques corazones, Señor. Que cambies la manera de pensar y de actuar, Señor. Por favor, Señor. Majestad, gloria a su majestad, al que murió y resucitó, Hijo de Dios. Majestad,
sea la gloria, honra y poder, majestad, Rey de autoridad, dejó su trono por los suyos, su nombre adorar. Levante el nombre de Cristo y exaltemos a Jesús el Rey. Majestad, gloria a su majestad, al que murió y resucitó, Hijo de Dios. Levantemos el nombre de Cristo y exaltemos a Jesús el Rey. Gloria a su majestad, dejó su trono por los suyos, su nombre adorar. Gracias, Jesús. Padre, porque no merecemos nada, Señor. Solo tú puedes darnos ayuda. Solo tú puedes ayudar a volver a empezar a alguien, Señor. Solo tú, Señor. Te ruego, amado Rey, que no solamente haya certeza, sino que haya la convicción para tomar decisiones.